Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Me da gusto nuevamente poder estar hoy con ustedes, atendiendo a la invitación que me hicieron de el día de hoy poder hablarles un poquito de lo que el Señor me ha estado hablando últimamente. Espero que todos estén bien, que hayan podido atender las recomendaciones en medio de la pandemia. Al parecer, el fin de estos tiempos complicados se acerca. La verdad es que aún falta camino para poder volver a lo que era un poco parecido antes. Sin embargo, cada día que pasa es un día menos. Aún tenemos que hacer de nuestra parte, aún tenemos que cuidarnos, que protegernos, pero poco a poco vamos a poder ir retomando las actividades en la iglesia y con nuestros amigos y trabajos y escuelas a como era un poco parecido antes, ¿no? Y en medio de esto, el Señor ha mostrado su amor, su misericordia, su bondad, su cuidado con nosotros en muchísimas formas. Y no hay que perder el enfoque de estos tiempos, en el sentido de que seguimos viviendo una pandemia, la situación no ha sido fácil, hemos enfrentado situaciones complicadas de salud, situaciones complicadas en nuestros trabajos, en los empleos, en la economía, en nuestra localidad, en la economía del país, en el mundo, sobre todo una crisis que aparentemente se aproxima, se avecina. Y en medio de esto, hace unos días quiero comenzar la prédica de hoy con una pequeña historia que realmente en estos días el Señor ha estado hablándome a través de eso y por eso. Eh, Tocó a mi puerta ya en la noche, eran como las 10 de la noche. Una persona tocó el timbre, voy y salgo a ver quién era. Y era un chavo, aproximadamente unos 25 años. La verdad es que no se veía como mexicano y no hablaba como mexicano. Parecía de ser que era un inmigrante. Y me pedía unos pocos pesos, algo de dinero para poder pagar algo que iba a comprar en la tienda, pero que en la tienda le habían dicho que esas monedas con las que él pretendía pagar no, ya no valían, ¿no? Este, le pido que me dé oportunidad, vengo a mi cuarto a ver mi cartera y saco un poco de dinero. Y cuando voy de regreso a la puerta me queda la curiosidad cómo que esas monedas no valían. Y cuando llego a la puerta y le doy dinero, algo de ayuda, me agradece mucho, muchas gracias, de verdad es que me va a poder permitir pagar algo de comer, no había comido el día de hoy. Y le digo, oye, nada más por curiosidad, ¿qué monedas te dieron? Y ya me enseñó unas monedas, yo creo que la mayoría de ustedes están muy chicos para recordar, pero en el 93, ya hace algo, bastantito de tiempo, el país vivió una crisis económica importante y el gobierno decide quitarle tres ceros al dinero. O sea, si antes ganabas 100 pesos o 1000 pesos, ahora ganas uno. Ese cambio de dinero, no recuerdo si era de 1000 a 1 o de 100 a uno. El punto es que le quita ceros al peso. Hay monedas que pierden su valor. O sea, la moneda de 100 pesos ya no existe prácticamente. Y me enseñó unas monedas así gigantescas que le habían pagado por un servicio que había hecho. Había lavado el carro de una vecina, al parecer no tan cerca de aquí de mi casa. Y la vecina le había dado 5 monedas de 10 pesos de esas monedas. Cuando él va creyendo él tener 50 pesos, cuando va a la tienda a querer pagar, pues resulta que no valen, que no tienen valor, que son monedas antiguas y que no puede comprar nada. Entonces me dice bien agüitado, es como si le hubiera lavado el coche gratis. Por favor, ayúdeme para pagar. Entonces ya le doy dinero de verdad, dinero que sí vale. Le digo, ¿sabes qué? Este dinero sí cuesta, sí tiene valor, ten. Digo, como quiera conserva las monedas que te dieron. En una de esas resulta que son monedas valiosas y que lo puedes sacar algo de provecho. No las tires, quédatelas y ya luego veremos si puedes cambiarlas o vendérselas a alguien, ¿no? Pero se va. Este chavo realmente tuve oportunidad de hablar poquito con él. Se veía que tenía prisa, tenía que ir a la tienda. Les digo, ya era de noche. Sin embargo, me pongo a pensar, recién se va, me puse a pensar en la situación del chico, de cómo la sociedad y lamentablemente estos tiempos han sido difíciles para todos. No estoy intentando satanizar o hacer ver mal a la vecina, pero realmente habla muy mal de ella, ¿no? O sea, a sabiendas que no es una persona mexicana, que no conoce el dinero de aquí y que aprovecha la situación de desesperación de pedirle dinero, de decirle, ¿sabe que le hago algo? Porque se han ofrecido barrerme
el Porsche, la banqueta. Me imagino que esa persona se acercó también con ese interés, sabes que te hago algo y me das algo de dinero a cambio, porque realmente tenía hambre, tenía la necesidad. Y esa vecina, pues se aprovecha, le pide el favor, le pide el servicio y le da dinero falso. Entonces, eso es lo que la verdad no se vale, ¿no? Es una mentalidad y es un aprovechamiento de la situación de las personas como no esperaría uno ver, ¿no? Y lamentablemente estos tiempos difíciles para todos, es común empezar a ver este tipo de situaciones, ¿no? Y me puse a pensar en el impacto que nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que hacer en las personas a nuestro alrededor. O sea, estamos en una pandemia, de acuerdo, no nos estamos congregando como normalmente lo hacíamos, de acuerdo, a lo mejor ya este domingo se va a poder, esperemos. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como hijos de Jesucristo, como siervos del Señor, como conocedores de la verdad, como su iglesia? Recuerden que la iglesia no es el edificio, la iglesia no son las cuatro paredes, el techo y el piso, el altar, los asientos. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos un órgano vivo, somos la esposa de Jesucristo y somos los responsables de representar a Jesús en la tierra. Como hijos de Dios y como cristianos y como la lupa cuando en tu escuela, en tu lugar de trabajo, en tu familia incluso, ¿sabes? Saben que tú eres cristiano, te examinan, te observan más a detalle qué haces, qué dices, cómo reaccionas. Y a veces nos llevamos el testimonio, por así decirlo, entre las patas, cuando realmente nosotros tendríamos que representar a Cristo más que nadie más. Somos sus hijos, somos transformados por medio del conocimiento de su palabra y de la bendición de su Espíritu Santo, pero no damos más allá. Y a veces, y con tristeza y dolor lo digo, nos limitamos a recibir el culto, a conectarme a YouTube para ver el culto y ya. Mi relación con el Señor y mi religión, por así decirlo, es ver el servicio de internet y decir que soy cristiano, no decir groserías, no fumar, no tomar. Pero ser hijo de Jesucristo, ser la iglesia de Cristo es más allá. Tenemos una responsabilidad, tenemos una obligación de dar eso. Y en ese contexto, en lo que pensaba y meditaba en lo que le pasó al chico, eh, me viene una historia, una parábola de Jesús que a fin de cuentas todos conocemos, nos la enseñan en la escuelita bíblica y a lo mejor hasta de lectura nocturna de tus papás la has leído o te la han leído. Pero quiero que meditemos en los puntos importantes de esta historia, en lo que realmente implica esa parábola y lo que Jesús nos quería decir. Recuerden que Jesús fue más que revolucionario porque él vino a demostrarles al pueblo judío y realmente a nosotros que lo que le interesa al Señor es el corazón de las personas. Los judíos, especialmente los fariseos, que es como que la figura mala en los evangelios, habían convertido la relación con el Señor en un sistema, en reglas, en máscaras, en rituales, pero de corazón no buscaban agradar a Dios. Y ese era el problema, que Jesús vino a enseñarnos, que lo que importa no es lo que dices, no es lo que haces, sino lo que en el corazón nace. Y quiero que me acompañen, si tienen ahí su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Empieza con un fariseo, que la Biblia dice que queriendo buscar ocasión para que Jesús pues cayera o se contradijera o dijera algo fuera de lugar, le pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Algo que me encantaba de Jesús es que siempre confrontaba a las personas en el sentido de que no les respondía simplemente, sino que los hacía meditar y les preguntaba para que ellos mismos se dieran cuenta cuál era la respuesta. En este caso es: ¿qué está escrito en la ley? Como lees. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es similar a mí?
Respondiendo Jesús, como era muy clásico de él, le cuenta una historia. Le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y vino cerca de él. Perdón, y me equivoqué. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo, lo dejó morir, literal. Asimismo pasó un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. La elección de los personajes no es casualidad, no es trivial, tiene un propósito, tiene una razón de ser, y ahorita lo vamos a comentar. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y les dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Le pregunta Jesús al hombre, ¿quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué responsabilidades tiene un sacerdote, o tenía un sacerdote en esos tiempos, con el pueblo de Israel? Los sacerdotes, si recordarán, eran los responsables de oficiar la expiación y el sacrificio de los corderos para pagar por los pecados de la gente. En teoría eran los más cercanos a la presencia de Dios. Y sin embargo, el sacerdote de la historia, aun siendo sacerdote, ve la situación, pasa al lado del herido y se va de largo. Llega un levita, llega un trabajador del templo, un cuidador y administrador del templo, el lugar santo de todo Israel. Un puesto que te ganabas por nacimiento. Solamente los levitas, descendientes de Leví, trabajaban en el templo. Quizás alguien de otra tribu, alguien de la tribu de Rubén o de la tribu de Benjamín quiera ser levita, pero no naciste en la tribu de Leví, no eres levita. Ellos tenían una obligación por nacimiento y un derecho que habían ganado desde la tribu de Leví. Y sin embargo, este levita ve a la persona asaltada, ve la necesidad, pasa cerca y se va de largo. Y en el contexto de la historia, los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Es como si habláramos de un tigre y un rayado. Siempre queremos que el otro pierda. Innegable. Acá también, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Sin embargo, el samaritano, alguien que no se llevaba bien, ve la necesidad e independientemente sea un judío o un samaritano, va y le ayuda. Y se encarga de él. Le pregunta a Jesús, ¿quién de los 3 usó el cuidado del prójimo? Y la respuesta era más que obvia. No había forma de decir alguien más que no fuera el samaritano. De modo que el maestro de la ley, el intérprete de la ley, se obliga a responder, pues, el que cuidó de él. Y Jesús le dice, simplemente entonces tú veías lo mismo. Nosotros como iglesia tenemos que ser como ese buen samaritano. Tenemos que saber cuándo incidir y cuándo impactar en la vida de los que están a nuestro alrededor. Porque necesidad hay mucha. En estos tiempos no va a haber oportunidad donde no mostrar la bondad de Dios. Hay abundancia a nuestro alrededor. Y así como ese día alguien vino y literal tocó mi puerta. O sea, vino a mi casa. No sé, porque no sé si tocó en otras casas a mi alrededor, o simplemente vio mi carro fuera y dijo, aquí debe haber alguien y tocó, o alguien algo le dijo, ve a esa puerta y toca. El punto es que vino a mi casa y tocó. Y estuvo en mí ayudarle. Y quizás solamente le di unos cuantos pesos. Le di un billete. Dios te bendiga, cualquier cosa, aquí está mi casa y ya. Quizás no lo vuelva a ver, quizás vuelva a venir. Y le puedo dar algo más de alimento y hablarle al Señor. Y no sé, aquí quizás esa sea la oportunidad que Dios tenga para mí, para esa persona. Pero si te pones a ver bien a tu alrededor, tienes muchísimas oportunidades de ser ese buen samaritano para alguien a tu alrededor. Y que la pregunta es, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón como a ti mismo, igual a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? El que lo necesita a tu alrededor. No necesariamente el que te caiga bien o el que sea tu amigo. Les decía que Jesús fue un revolucionario
Porque en el Sermón del Monte decía que poca cosa es orad y amad a tus amigos. El reto es amad a tus enemigos, a los que no te caen bien, a los que te hacen algo, a los que te abofetean. Por eso Jesús fue revolucionario, porque vino a enseñarnos que el cambio tiene que ser de corazón y que el verdadero Hijo de Dios, su iglesia, ama de corazón inclusive a sus enemigos, a quienes les procuran mal o a quienes les responden mal por el bien. Eso es donde tenemos que impactar. Y ese es el reto. No es fácil, no es fácil. No es, no le hagas mal a tus enemigos, es ama a tus enemigos. Amad inclusive a quien no te ama a ti. Ese es el reto que tenemos como iglesia. Otro fragmento de la Biblia que quiero compartirles hoy es Mateo. Les leí Lucas 10:25. Lucas 10:25. Mateo 25:31. Por favor, si tienen ahí su Biblia, ábranla también conmigo. Especialmente que mi Biblia está teniendo problemas técnicos, no falta. Mateo 10:25. Vamos a leerla, por favor. Dice: estoy ligeramente norteado. No es Mateo 10:25, Mateo 25:31. Es la falta de alimento. Ya es tarde, hoy no he comido. Mateo 25:31, por favor. Y es el juicio a las naciones. Todo ese capítulo es lo que va a pasar en un momento en el futuro a nosotros como personas y como naciones en el mundo. Y el juicio a las naciones en Mateo 25:31 empieza: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación de este mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo que en cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nosotros no sabemos si la persona con la que nos podamos topar a nuestro alrededor, con necesidad, en medio de este gran tiempo de necesidad, sea la oportunidad que el Señor tiene solamente de esa persona que nosotros podamos incidir. Que pueda ver el amor de Dios y el amor de Cristo a través de nosotros. Y ya por último, Santiago 1:27, que es la esencia de este mensaje. Somos cristianos, o queremos seguir a Cristo, queremos aprender más de Dios. Por eso estamos aquí, por eso están viendo esta predicación y por eso están atentos a las actividades del grupo. Que de hecho los invito para que no pierdan todas las actividades que en la iglesia y en el grupo tenemos para ustedes. Por eso están viendo este video. Seguramente ya los pude haber aburrido hace tiempo y ya no están viendo hasta aquí. Ojalá lo estén haciendo. Somos cristianos, queremos seguir a Cristo, queremos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Pero Santiago, el apóstol Santiago en un versículo, Santiago 1:27, nos da una pista de lo que realmente como iglesia tenemos que hacer. Dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No es que dejes de congregarte, no es que dejes de leer la Biblia, no es que dejes de orar, no es que dejes de alabar.
Eso está bien. Si tú buscas al Señor, te van a hacer hacerlo. No tenemos que decirte que lo hagas. Pero si realmente quieres agradar a Dios en todo y ser la iglesia de Cristo, tenemos que mostrar la bendición a nuestro alrededor. A las personas que un día pueden llegar a tocar la puerta de tu casa pidiéndote algo de comer. O manejando pidiéndote algo en el crucero. O en tu escuela queriéndote vender algo porque necesitas juntar algo de dinero. No sabemos las personas, las necesidades que están a nuestro alrededor. Y hay que ser un poco más sensibles. Hay que abrir un poquito más los ojos y nos vamos a dar cuenta que hay gente a nuestro alrededor que tiene necesidad y mucha necesidad. Y nosotros como Iglesia de Cristo podemos impactar en eso. Bendiciendo a los demás, el Señor nos bendecirá a nosotros. Su provisión jamás va a estar en duda. Dios provee. El Señor proveerá. Quizás tengamos poco, quizás tengamos mucho, quizás yo también tenga necesidad. No sé la situación que tú estás viviendo. Pero te puedo garantizar que si aún de lo poco que tienes tú lo compartes, el Señor se encargará de ti. Simplemente no perdamos la oportunidad y no olvidemos que como iglesia, en estos tiempos más que nunca, podemos impactar y podemos ayudar a los que están a nuestro alrededor. Y el Señor nos va a fortalecer, el Señor nos va a ayudar a poder ser ese cambio, poder ser esa luz en el mundo que tanto necesita. Ese amor que cada vez es más difícil de encontrar. Ese amor que es cada vez más escaso en nuestro mundo. Lo normal es que no haya amor. Lo normal es que no haya paciencia, es que no haya tolerancia, es que no haya empatía. Nos estamos volviendo en ese mundo frío y egoísta. La Biblia mismo decía que el amor de muchos, al final de los tiempos, se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar en esa iglesia de Dios que alimenta al hambriento, que viste al desnudo, que da de beber al sediento. Y el Señor lo puede hacer con su presencia solamente de forma milagrosa, pero para eso estamos aquí, para hacer esa iglesia de Cristo que impacte donde hay necesidad. Entonces te invito a que simplemente no te hagas insensible a la necesidad de las personas que están a tu alrededor. Necesitas un poquito de atención simplemente y te vas a dar cuenta que hay muchas personas a nuestro alrededor que necesitan nuestra ayuda, que necesitan nuestra bendición. Podemos ser de bendición para muchos a nuestro alrededor. No perdamos esa oportunidad de ser esa bendición para aquellos que lo necesitan. Sigan conectándose, sigan congregándose. Esperemos que muy pronto ya podamos volver a la iglesia. Como les digo, no en tiempos, no como antes, pero más parecido a como era antes. Y no perdamos esa oportunidad de bendecir a todos a nuestro alrededor. Cuídense mucho, chicos. Quiero despedirlos con una oración. Cierren ahí sus ojos, por favor. Padre, gracias por este tiempo, Señor, por tu presencia, por tu gracia, por tu bendición, por tu provisión. Gracias porque tú has sido fiel y porque tu presencia nos ha acompañado, aún en las dificultades que hemos enfrentado, a pesar de que hayamos enfrentado ríos, lluvias, vientos. Nuestra vida y nuestra casa está cimentada en la roca que es tu Hijo Jesucristo. Y en esta tarde te pido, Señor, que venga tu presencia, tu Espíritu Santo a todos aquellos que están viendo este video, Señor, que te quieran buscar realmente, que quieran más de ti, para que puedas llenarlos de tu palabra, de tu presencia, de tu bendición, de tu provisión, y podamos ser esa iglesia como tu Hijo Jesucristo nos enseñó, a no ser insensibles y pasar de largo, sino a incidir y ser ese buen samaritano que cuidó de aquellos que tienen necesidad. Que en ese momento del juicio de las naciones podamos ser como esas ovejas que fueron separadas a la derecha, porque te alimentamos y cuidamos de tus hijos cuando estos tienen necesidad, Señor. Danos un espíritu de amor, de empatía, de paciencia, de bondad, de misericordia, de benignidad, para poder representar fielmente tu iglesia en este mundo, Padre. Gracias por lo que has hecho en mi vida, por toda tu bendición y por toda tu compasión sobre mí. Y así también te pido a mis amigos que están aquí conectados, Señor, que venga tu presencia y tu espíritu a ellos, llénalos de ti, Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, chicos, me dio mucho gusto estar hoy con ustedes. Esperemos pronto podamos vernos nuevamente en la iglesia. Perseveren, sigan orando, sigan buscando al Señor. Son tiempos difíciles, cuando más cerca de la presencia del Señor debemos de estar. Y a fin de cuentas, toda nuestra vida y nuestras provisiones y bendiciones están en las manos del Señor. No hay mejor lugar y no hay mejor situación en donde estar.
Cuídense y nos vemos pronto. Adiós.